Bien, entonces comprueba que estoy compartiendo. Ya. Tenemos entonces el módulo, que es nuestro módulo 12 de la maestría, que se llama Sistemas Mecánicos de Percepción. Ya. Entonces, hemos hecho una pequeña presentación del módulo, ¿no? Inicialmente, esto lo pueden ver directamente en el Moodle de la maestría, ¿no? Supuestamente ya debería haberse habilitado. Oh, Jaime, ¿cómo estás? Gusto verte. Ya, entonces, el rango que tenemos ahorita es prácticamente de un mes. Buenas noches, Ricardo. Mi Bueno, micrófono tardó en encenderse. Buenas noches a no, todos. Buenas noches. no te preocupes. Como siempre, me voy a apoyar en ti. eh, Con para- todo gusto. Bien, entonces, rápidamente, el módulo de sistemas mecánicos de percepción. La idea es que nosotros vamos a trabajar con un plan donde mínimamente, lo voy a pasar directamente aquí, ya, le voy a pasar el plan de trabajo, ya está ahí en la plataforma por si acaso. Entonces, tiene su formatito que es obligatorio, ¿no? Tal vez esto es importante, ¿no? El objetivo del módulo, que también está colocado acá. Y me van a decir, pues, ¿qué ha pasado, Ricardo? ¿Por qué le has metido tantas unidades? Miren, aquí le hemos metido 9 unidades en realidad. Estas unidades son cortitas, ¿no? Y más o menos está pensado por cada clase, ¿ya? Entonces, inicialmente vamos a ver lo que es fundamentos de sensores y transductores. En una siguiente unidad vamos a hablar de los sensores de posición y desplazamiento, luego fuerzas y par, de visión artificial, de proximidad y detección, luego vamos a hablar de la integración de estos sistemas, cómo se los calibra y una aplicación de estos mismos, ¿no? Ahora, la idea de este módulo, como ya ustedes ya están bastante avanzados, prácticamente ya están concluyendo, ¿no? Están a 4 o 5 módulos de que concluyan la maestría. Ya no es lo mismo que cuando hemos arrancado, ¿no? Y ustedes ya tienen muchos conceptos teóricos, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos hacer un pequeño proyectito, ¿no? En ese sentido, la forma de trabajo que yo les sugiero es esta de acá. Miren, estaríamos hablando de aproximadamente 4 semanas, digo aproximadamente porque en realidad ya para la última semana tendríamos que estar defendiendo el proyecto, ¿no? Pero nos están obligando, como siempre, a que tengamos nuestro foro y ese tipo y una pequeña evaluación en línea, ¿no? Entonces yo le he dado el mismo valor a todo, o sea, 5 puntitos cada tarea, una evaluación que vamos a hacer el fin de semana a través de la plataforma también, y lo que sería el proyecto final, que estaría también para la última semana, ¿no? Donde el proyecto vale también su buen porcentaje, ¿no? Estamos hablando de 20 puntos para completar lo que serían los 100 puntos en total, ¿no? Entonces, cada semana vamos a hacer 2 tareitas, una por clase. La idea es también hacerla directamente en la clase para que no tengamos, yo sé que ustedes trabajan, pero todavía, digamos, en enero estamos buscando proyectos y otras cosas, ¿no? Entonces, por ese lado tampoco les voy a recargar mucho, aunque supuestamente es nuestro mes más libre, ¿no? Ya, luego las sesiones que nos han solicitado es que tengamos 3 sesiones por semana, ¿no? Entonces, miércoles y viernes de esta hora, más o menos estaríamos hablando desde las 7 hasta las 10, ¿no? La idea es no extenderse más de las 10 ni no empezar mucho más allá de las 7 porque después es pesado también, ¿no? Y como es pesado,
También se me ha recomendado que lo que hagamos es un pequeño break a mitad de clase, ¿no? De unos 5 minutos aproximadamente. Y vamos a tener también dos grabaciones, ¿no? De aproximadamente hora, hora y media, etcétera, por cada clase. Estas grabaciones nosotros las vamos a plasmar aquí al final, ¿ya? Entonces aquí tendríamos todas las unidades, que le podemos poner uno, dos, tres, pero en realidad serían 9 capítulos. Y aquí estarían las clases grabadas, ¿no? En la grabación de clases vamos a colocar todas las opciones para que ustedes puedan grabar cada una de las clases, ¿no? Entonces, la voy a subir a YouTube, ¿no? Pero solamente van a poder acceder ustedes. O sea, no va a estar en mi canal, ni mucho menos. ¿Ya? Em, bueno, serían los lineamientos básicos. No sé si tiene alguna sugerencia, comentario, por favor, mientras se van conectando los demás. Bien, creo que no hay ningún comentario, todos estamos de acuerdo. Ahora se podría modificar cualquier cosa. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que sería nuestra, ya arrancar en realidad lo que sería la presentación como tal, ¿no? Entonces, efectivamente aquí vamos a hablar de los sistemas mecánicos de percepción, ¿no? Generalmente cuando hablamos de esto, la gente lo único que se les ocurre es visión artificial, ¿no? Pero es un pequeño lugar, una pequeña parte de lo que sería el conjunto grande de lo que es percepción, ¿no? En realidad, cuando hablamos de percepción humana, no solamente percibimos por la vista, ¿no? También tenemos el oído, también tenemos el olfato y todos los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. En ese sentido, en redundancia, también tenemos el mismo aspecto en lo que se refiere, por ejemplo, a una máquina, un equipo de control, ¿no? Un robot, un sistema industrial, etcétera, ¿no? Y eso es el manejo de sensores, ¿no? Pero, voy a saltar a la siguiente diapositiva. En realidad, hoy día no vamos a hablar de sensores como simples componentes, ¿ya? Sino, en realidad, vamos a trabajar como la interfaz que define el límite de nuestra capacidad de control, ¿no? He tratado de generar esta imagen con inteligencia artificial para que veamos más o menos un poquito. Bien, aquí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos aparte de los médicos, ¿no? Una cantidad de bracitos robóticos que me están con cada uno de los bracitos una herramienta distinta, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que este bracito va a ser una cosa, este otra, etcétera, ¿no? Entonces, para que esto funcione, nosotros tendríamos que tener, por ejemplo, no sé si se ve el cursor, pero aquí tendríamos, por ejemplo, que tener no solamente los transductores que van a implicar este brazo, sino también la posibilidad de poder medir realmente cuánto está penetrando, por ejemplo, en el primer brazo, o cuánto está inyectando en el caso del tercero, ¿no? Entonces ahí tenemos una salvedad porque al ser un sistema intrusivo, por ejemplo, en este caso un robot de operación, nosotros tenemos que poder monitorear lo que estamos haciendo, ¿no? Generalmente al que está siendo operado le ponen un montón de sensores extra para ver, pues, por ejemplo, sus respiraciones, palpitaciones, una especie de electrocardiograma en línea que estamos revisando, por ejemplo, como acá. Y si tienen cámaras u otras cosas, también se va a ver, ¿no? Yo he dicho aquí que haga un corazón, pero no se nota mucho, por ejemplo, aquí las válvulas y las venas, ¿no? Obviamente, por sensibilidad, yo creo que no hubiera colocado en una clase de medicina una foto real ahí, ¿no? Pero en todo caso, la idea es que los doctores van a hacer un seguimiento a estos sensores
pero ya con una forma, con un rigor de ser, ¿no? En ese sentido, no es lo mismo ver, por ejemplo, con la misma cámara un lugar de paso de personas, por decirles, que una cinta en un proceso industrial o que, por ejemplo, una muestra de semen donde hay espermatozoides que tenemos que ver si son vivos o no. En ese sentido, entonces, pues la misma camarita o el mismo software va a cambiar directamente la perspectiva, ¿no? Entonces, la interfaz crítica que va a definir el límite de la capacidad de control de este dispositivo, pues va a ser nuestro sensor, ¿no? Y por ese lado, nosotros tenemos que verlo, ¿ok? Entonces, para la primera parte, bueno, para los que recién se están conectando, vamos a dividir en dos partes nuestra clase de hoy día, ¿no? La primera parte vamos a hacerla más o menos hasta las 8:20. Y la segunda parte lo vamos a ver después de un brevísimo receso. Y lo que yo les sugiero, digamos, es esta agendita para darnos cuenta más o menos de a qué nos estamos refiriendo con esto de los sensores, ¿no? Entonces, me van a disculpar un poquito la calidad de mis diapositivas. Me he chacreado con un generador de diapositivas, pero espero que les gusten un poco. De todos modos, esto lo voy a pasar a PDF y van a estar en la plataforma ya para que puedan mejorarlas. Entonces, como introducción, hablemos de que el sistema de sensado en realidad no es tan sencillo como colocar un componente nada más, ¿no? Es un sistema mecatrónico complejo, ¿no? Por ejemplo, el sistema mecatrónico va a ser el que nos dé una imagen de componentes que nosotros vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, en un robot, en una de estas cosas, ¿no? Ahora, como interfaz clave, nosotros tenemos un puente esencial entre el sistema y el entorno. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con este caso? Por ejemplo, cuando hablamos de bueno, un sensorcito que estaríamos tomando en cuenta eh, el tipo de variable que vamos a manejar, ¿no? Por decirles, vamos a trabajar con temperatura, vamos a trabajar con presión, vamos a trabajar con nivel, ¿no? Con distancia de aproximación, con presencia o no presencia, ¿no? Entonces, esa relación que vamos a tener entre la realidad física y nuestro componente mecánico o mecatrónico, pues es el punto clave que nosotros vamos a tener para que tenga percepción el equipo como tal, ¿no? Por otro lado, el sensado como tal es relativamente importante, ¿no? Depende directamente el control de esta calidad de sensado. O sea, si nosotros percibimos mal, pues vamos a tener que no vamos a obtener lo que realmente necesitamos. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de bits, vamos a tener que tomar en cuenta la precisión de nuestra captura, ¿no? Hay conceptos básicos que veíamos, por ejemplo, en pregrado, como lo que es el teorema de Nyquist, el teorema de Shannon, el error de cuantificación, etcétera, que vamos a hablar un poquito hoy día también de ello, van a ser claves para el aspecto de sensado, ¿no? Entonces ahí viene lo que es el rol del sensor, ¿no? Ahí tenemos lo que es controlabilidad versus observabilidad, ¿no?
Kalman nos comentaron, el famoso ingeniero que ha creado los famosos filtros de Kalman, que esto es una clave, ¿no? Entre poderlo observar y poderlo controlar, ¿no? A veces es medio ambiguo, así que me voy a apoyar de otro colega y así ahí mi primera molestada, estimado tocayo. ¿Qué diferencia hay entre controlabilidad y observabilidad, ingeniero Peña? Bueno, en pocas palabras, eso generalmente se ve cuando un sistema se lo quiere modelar primeramente en espacio de estado. Lo que pasa es que todos los sistemas de control modernos justamente no se lo modelan necesariamente por medio de funciones de transferencia, porque eso pertenece al control clásico, donde se pierde mucha información, ya que es solamente un modelado donde se toma en cuenta la relación salida-entrada, como si fuera una caja negra, y no se toma en cuenta la parte interna del sistema, es un modelado externo. Cuando se hace modelado en espacio de estado, se toman en cuenta las variables internas del sistema, es un modelado mucho más completo. Entonces, lo que hay que ver es que si ese sistema es controlable. Para eso hay una matriz de controlabilidad, ¿no? Cuando hablamos de que es controlable, quiere decir si va a poder ser controlado, o sea, va a poder permanecer estable y ser controlado en cualquier momento, ante cualquier tipo de entrada. Y justamente la observabilidad es algo similar. Se analiza si el sistema es completamente observable o no, cuando se ve que para todas sus posiciones, para todos sus estados, se puede observar, digamos, su comportamiento tanto con su relación salida sobre entrada. No sé si he sido un poco claro o he confundido. Eso Eh, podría aportar. bueno, muchas gracias, estimado tocayo. Y para mí está perfecto, pero no sé si los demás quisieran complementar o algo acerca de esta opción. Hay que incentivarlos un poquito, creo. A ver, por favor, escucharemos a una dama. Carla, ¿estás en línea? Buenas noches, Inge. Buenas noches, Carlita. Em, Fijo la diferencia entre controlabilidad y Más que observabilidad. diferencia, la dualidad, ¿no? Porque ya nos estaba comentando hace un momento, por ejemplo, Jaime, que nosotros tenemos la opción de manipular cualquiera de estos sistemas, no solamente como una relación entrada-salida, sino como un todo, ¿no? Donde estaríamos manejando un espacio de estados, ¿no? Entonces, en vez de ser una sola función de transferencia, estaríamos hablando de una matriz, por ejemplo, o un tensor, ¿no? Y de acuerdo a algunas características que incluso hasta matemáticamente se puede observar, vamos a verlo, que un sistema es observable, es decir, que podemos medirlo en cada momento, o controlable, que lo podemos controlar en cada momento. Es lo que más o menos nos ha comentado hace un momento nuestro colega. Entonces, sobre ese punto, eh, quería que complementes. Bueno, lo que yo entiendo así en términos sencillos, controlabilidad sería que puedo mover el sistema a donde yo quiera, usando controles, ¿no? Y observabilidad es, puedo saber cómo está mm, el sistema por lo que puedo medir, ¿no? Controlabilidad más que todo es, puedo, si yo estoy manejando un brazo, digamos, ¿no? Puedo acelerar, puedo frenar, puedo cambiar de dirección. Y observabilidad es, por ejemplo, un tanque que tenga algún fluido, podría
solo puedo medir el nivel del fluido, entonces con eso yo podría saber el flujo de salida, ¿no? Y eso para mí sería observable. Bueno, más o menos, algo así. Perfecto, está muy bien la idea. Supongo que todos los demás también estamos por ahí. Entonces, muchas gracias. Entonces, eso no pasa en todos los sistemas, lastimosamente, ¿no? Especialmente ahora que está de moda lo que es el manejo de la cuántica. El problema fundamental cuando tú observas, por ejemplo, un elemento cuántico es que ya no lo puedes controlar y viceversa, ¿no? Cuando es controlable, tú controlas el dispositivo, ya no lo puedes observar bien, ¿no? No puedes saber exactamente posición, velocidad y eso a nivel, por ejemplo, electrones o menos todavía, ¿no? Muones, etcétera, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ahí ya no podemos hablar de bits, sino de qubits, etcétera, ¿no? Pero volviendo directamente a los sistemas macro, que son los que realmente manejamos en robótica y en electrónica industrial. Entonces, a nivel industrial sí podemos observarlos y controlarlos, ¿no? Y en caso de que no fueran, ahí tenemos que apuntar justamente a linealizarlo, ¿no? En ese sentido, vamos a la segunda parte, ¿no? Donde estaríamos diciendo que los sensores van a medir estados internos proyectados, pero no en realidad la realidad absoluta, ¿no? Es decir, un sensor va a tener un error de medición. En ese sentido, lo que vamos a tener es una aproximación a la realidad, ¿no? No estaríamos midiendo realmente temperatura, sino una transducta de esa temperatura en una variabilidad de ya sea corriente o voltaje o incluso impedancia, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente va a realizar el sensor, ¿no? Ahora, la estabilidad es fundamental en este caso para lo que es asegurar que un sistema sea estable, ¿no? Porque puede decirnos la ecuación que el sistema es estable, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso que estaban comentando hace un momento los compañeros, lo llevamos a un espacio de estado, vamos a tener un modelo matemático de un sistema y saco mis ecuaciones, polos, ceros, en cada una de las celditas de mi matriz sí, todo me sale en el lado negativo, según nuestro teorema que tenemos, dice esto es estable. Pero yo no puedo estar asegurando hasta que realmente lo pueda medir, ¿no? Y ahí solamente lo podemos hacer si es que es observable, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos la observabilidad? Otra vez, ¿no? Ahí acaba nuestro sensor, ¿no? Entonces, a veces hay confusiones, ¿no? Voy a irme por este lado, en lo que es la semántica de estas tres cosas, ¿no? Que son el sensor, el transductor y los sistemas de medida. Ya, entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Bien, cuando hablamos de un sensor, estamos tomando en cuenta que es un elemento que detecta los estímulos físicos del entorno, ¿no? Es decir, un sensor como tal no es directamente el dispositivo, sino estamos hablando que es el que va a realizar el cambio físico, ¿no? Va a detectar, por ejemplo, si hay o no una presencia, va a detectar si hay o no un metal, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando sensores capacitivos, sensores inductivos industriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, un estímulo físico puede ser un cambio de temperatura, puede ser un cambio de presión, puede ser cualquier cosa que nosotros podamos detectar con algún dispositivo, ¿no? Que luego va a ser convertido
¿no? De una forma de energía a otra, y ese sería nuestro transductor, ¿no? O sea, si estamos hablando de eléctrico, eléctrico no, normalmente no es transductor, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de un transductor, cuando estamos hablando, por ejemplo, de convertir un elemento de presión en corriente, ¿no? O un elemento de temperatura en impedancia, ¿no? Pero salta a un siguiente nivel cuando hablamos ya de un sistema de medida, ¿no? El sistema de medida para nosotros ya va a incluir el acondicionamiento y filtrado de la señal. En ese sentido, entonces, ya no se queda solamente con recibir la señal del sistema, sino también lo que hacemos es cuantificarlo, codificarlo y digitalizarlo de tal manera que ya lo podemos utilizar para hacer cálculos o control como tal, ¿por qué no? Entonces, necesito, tenemos que tener claro el momento que estamos discutiendo estos sistemas de medición, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de transducción, estaríamos iniciando en lo que es una función como tal que va a describir la relación de manera matemática, ¿no? Una especie de función de la otra variable, ¿no? Como y en función de x. Entonces, generalmente, si hablamos de un pregrado a nivel técnico, simplemente lo que agarramos nosotros es y voy a agarrar la hoja del fabricante y voy a medirla, ¿no? Entonces yo voy a tomar en cuenta dónde voy a utilizar esto, ¿no? A ver, voy a abrir un cachito, un explorador. Aquí mismo, a ver, aprovecharemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, datasheet de sensor ultrasónica. Voy a agarrar el primero que aparezca ya. Pero lo hace más latosos esto, ¿no? Y lo bajo. Entonces, por ejemplo, este, que es el que más utilizan nuestros alumnitos a los que damos clases, nos va a dar una serie de funciones, ¿no? Desde el ángulo de sensado, las especificaciones, pero estas cositas de tiempo, etcétera, donde va a poder reaccionar nuestro sensor. Y aquí está nuestra relación de distancia, por ejemplo. Entonces, estas funciones matemáticas, lo que decíamos un momento, ¿no? Que realmente tendríamos que, estamos fabricando nuestro sensor, reconocer, ¿no? Así de simple, ¿no? Y así con cualquier tipo de sensor también podríamos hacer lo propio, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con lo que sería la función constitutiva de la característica de nuestro sensor, ¿no? Ahora, la base del principio es convertir esencialmente un tipo eh, de energía o de variable, pues, para simplificar la idea, a otro, ¿no? Y luego poder no solamente extraer, sino poder guardar, ¿no? De alguna manera esta medida, ¿no? Entonces, según el diseño del sensor, nosotros podemos
simplemente obtener el valor, ¿no? Ya sea en analógico o digital, y eso lo tendremos nosotros que guardar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, con un microcontrolador, con un PLC, etcétera, ¿no? De tal manera que nos vaya a servir para poder trabajar luego en un sistema más complejo de control, ¿no? Ahora, tenemos muchas formas de clasificar estos sensores, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, la clasificación típica, ¿no? Que analógico y digital, o que, bueno, podríamos hablar del tipo de fuente de energía, etcétera, ¿no? Veamos, por ejemplo, ese último, ¿no? El de fuentes de energía, ¿no? Vamos a decir que es un sensor pasivo si no necesita energía externa, ¿no? Es decir, que va a generar una señal propia, de tal manera que esa señal nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un termoparo, un sensor piezoeléctrico por sí mismo ya va a generar su propia energía, ¿no? No necesitan ser polarizados, no necesitan ser alimentados para poder ser medidos, ¿no? Por ejemplo, en un sensor activo sí requiere una fuente de energía externa, ¿no? Por ejemplo, un LTD o un LTV nos va a permitir medir solamente cuando están energizados, ¿no? No pasa, por ejemplo, con un EDR o con un termistor, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente los sensores pasivos son más simples y, entre comillas, pueden ser más fiables, pero los pasivos, los que son activos, eh, comparado con los pasivos, vamos a ver que ofrecen mayor precisión, ¿no? Sin embargo, el uso de estos suele ser un poco más complejo, ¿no? Entonces, el elegir un sensor pasivo, un sensor activo, va a depender mucho, obviamente, de el tipo de aplicación que nosotros le vamos a querer dar a este dispositivo, ¿no? A ver, vamos a hacer que participen otra vez un poquito para que sea un poco más dinámica la clase. Como estamos poquitos, yo creo que todos podemos participar, ¿no? Juan José Torres, ¿estás en línea? Juan José, parece que no. A ver, molestaremos a Oscar Morales, por favor. ¿Está en línea, Oscar? Que se me han dormido, ¿ve? Y ni siquiera hemos alcanzado a mitad de clase. Porfirio, estimado, no me digas que también te has dormido. Noches, Buenas noches, ¿cómo estás, Porfirio? Al fin me dio uno de los tres. hablando de en cuestión de sensores pasivos y activos, ¿no? Como acaba de decir, los sensores activos nos dan más prestaciones, es decir, nos pueden indicar más cosas, ¿no? Es decir, A ver, tienen más ventajas con respecto a los José. sensores pasivos. En el caso de un pasivo, por decir un RTD, nos va a dar una tensión perdón, una variación de resistencia. En cambio, en un activo tendríamos, por decir, un sensor de presión, ¿no? Donde nos va a indicar ya sea
si es en corriente de 4 a 20 miliamperes o si es en tensión nos va a indicar ya directamente de 0 a 10 voltios. Excelente. Eh, Tal vez si nos podéis dar algún ejemplito de uso de estos activos, ya en la vida real, ¿no? Sensores activos. ¿Mm? Bueno, la mayoría de los sensores activos se utilizan en el área industrial, ¿no? Para poder medir diferentes valores de variables. Como mencionaba, puede estar en presión, ¿no? Para medir, digamos, la presión de un- de gas, ¿no? En eh, una planta de gas, ¿no? O puede estar también en una caldera, ¿no? Para medir la presión del agua o del vapor de agua. Excelente, Porfirio, gracias. Entonces, como ven, es importante tomar en cuenta el proceso, es importante tomar en cuenta también el tipo de sensor, ¿no? A veces con una ah, variable simple que podamos encontrar es suficiente, ¿no? Entonces ahí el sensor activo estaría de más, digamos, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de temperatura, veamos un poquito acerca de la perspectiva en el área termodinámica, ¿no? Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de lo que es la impedancia de nuestros sensores, ¿no? Donde tenemos una impedancia de entrada en el sensor que se va a comparar con la del proceso. Y de esta manera vamos a optimizar lo que sería la medición como tal. Ahora, tratamos de que la energía que vamos a utilizar se mantenga, ¿no? Para evitar pérdidas, errores, ¿no? No es que al medir no vamos a afectar el sistema, al medir se afecta el sistema, ¿no? Se le quita un poquito de energía, pero si le exijas demasiado, entonces mm, va a ir en contra más bien de lo que estamos realizando. Entonces tenemos que tratar de que mantenga la energía de tal manera que se eviten pérdidas y errores en la medición, ¿no? Ahora, ¿qué ecuaciones nosotros manejamos? Generalmente ecuaciones de potencia eléctrica y de potencia mecánica para describir el efecto por ejemplo, lo que sería el sistema de carga o la planta, ¿no? Entonces ahí, bueno, volvemos a manejar otro tipo de análisis, ¿no? Que sería qué tipo de sensor voy a utilizar, si un análogo o un digital, ¿no? Por ejemplo, un analógico, un sensor análogo, nosotros recordamos que tiene señales continuas y un rango analógico específicamente, ¿no? Ahora, también tiene sus contras al manejar esto, ¿no? Porque tendríamos una vulnerabilidad al ruido electromagnético y tenemos, por lo tanto, un impacto de ruido en esta señal, ¿no? Entonces, los sensores analógicos generan señales continuas dentro de un rango específico definido, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, como estamos viendo hace un momento, tienen un rango lineal y tenemos rangos que no son lineales. Ahora podemos linealizar por pedacitos si queremos medir en un rango específico, ¿no? Pero esto está definido y no es infinito la relación, ¿no? Tenemos, como sí decía hace un rato Porfirio, por ejemplo, de tantos a tantos miliamperios, ¿no? De 0 a 100, digamos. O tenemos de 0 a 5 voltios, o tenemos de 24 a 48, por debajo de 24 no voy a poder medir. Eh, en- Encima de 48 tampoco. Incluso se puede dañar nuestro sensor, ¿no? Ahora, como estamos hablando de un entorno analógico, sí o sí las señales son susceptibles a interferencias causadas por ruido electromagnético externo, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando nosotros estamos arrancando un motor, especialmente en el arranque de la parada, se va a generar un campo magnético alrededor del mismo, ¿no? Y eso, si nosotros lo medimos, va a generar obviamente ruido, ¿no? Ahora, este ruido va a afectar principalmente a señales de baja amplitud, ¿no? Y por lo tanto, de eso vamos a tener
deterioro de la calidad de nuestra medición a nivel analógico, ¿no? Entonces, el problema fundamental sería el impacto del ruido y la vulnerabilidad al ruido electromagnético, ¿no? En el caso de los sensores digitales, vamos a tener que tomar en cuenta protocolos comunes, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos, ¿no? Digo, C, K, ¿no? Protocolos frecuentes en la comunicación de estos sensores digitales. Actualmente, por ejemplo, con lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, es bastante utilizado el protocolo MQTT, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta ahí en el caso de un sensor digital es también el protocolo que va a manejar, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta también lo que es que manejan mayor inmunidad al ruido y además le va a permitir manejar lo que es redundancia, ¿no? Es decir, el uso de varios sensores en distintos puntos, por ejemplo, de la planta que sean del mismo tipo, que me va a dar una mayor cantidad de datos y por lo tanto van a permitir que se tenga mayor fiabilidad de lo que estamos realmente midiendo. ¿Cómo funciona en realidad un sensor digital? Un sensor digital es un sistema analógico equipado con un conversor análogo digital que esté ya integrado, ¿no? Entonces, un sensor digital no es más que un sensor analógico digitalizado y entregado directamente sus valores en formato legible digital. No sé si alguien quiere complementar un poquito. Daremos la palabra a alguien más. Luis, el primero que se ha conectado a la clase. Perdón, Ricardo, acabo de reconectarme, estaba fuera. Mil disculpas. No, Pero, ¿cuál es la pregunta? Disculpa, Ricardo. más que pregunta, tu comentario acerca de, digamos, sensores digitales y sensores analógicos en lo que se refería a nivel industria y robótica. Ya, paso por el momento, mira, acabo de volver, mil disculpas. No, pero digamos, en la vida real te has debido topar con ambos. Ahí es donde quería que comentes. Ya, bueno, sí, he visto, ¿no? En realidad, cuando estaba en pregrado, algunos sensorcitos que eran analógicos, pero eran muy ruidosos, ¿no? Ese no me gustaba mucho por ese hecho. Eh, Después he trabajado con algunos, digamos, conversorcitos y sensores que eran ópticos. Bueno, obviamente era para señal discreta, ¿no? Más, ¿no? Así, industriales, no he trabajado con ellos, pero supongo que son más de más precisión, más resolución, ¿no? Eh, bueno, eso en relación a lo poco que puedo aportar. Ok, Luis. Resulta que no necesariamente por comentarles que por ser industrial tiene mayor precisión. Muchas veces son sensores que están pensados en lo que es, por ejemplo, la parte de investigación o la parte de medicina, por decirlo especialmente, tiene mucha más precisión que cualquier sensor industrial, ¿no? Especialmente los que son del área médica, ¿no? Ahí estamos tomando en cuenta que picovoltios de diferencia pueden encontrar, por ejemplo, en haciendo un electrocardiograma puede descubrir un soplo al corazón o ¿no? Y eso es una serie de diferencia, ¿no? Porque tiene cuatro fases el pulso humano y si tiene un artefacto en una de esas fases, pues puede detectarse arritmias, soplos, etcétera, ¿no? Cuestión que no se podría hacer, por ejemplo, con un sensor industrial que esté haciendo exactamente lo mismo, que esté adquiriendo una señal eléctrica, ¿no? Como el caso, por ejemplo,
un sensor que va a detectar, por ejemplo, el paso de un componente por una cinta transportadora, ¿no? El concepto es exactamente el mismo, pero el uso es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el hecho de que sea digital nos va a permitir también transportar ese tipo de señal ya obviamente cuantificada, codificada, etcétera, a un entorno más llevadero, entre comillas, para un microcontrolador o un PLC, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que yo le vería directamente entre estos dos que hemos visto en este momento, ¿no? Antes de saltar a la siguiente parte del tema, no sé si algún compañero quiere complementar algo. Ok, entonces, ¿qué pasa con lo que es la digitalización y la precisión como tal? ¿No? Hay elementos que son realmente críticos, ¿no? En ese sentido, tendríamos inicialmente el famoso aliasing, ¿no? El problema del aliasing es que, bueno, cuando tenemos un muestreo insuficiente, pues se va a causar una distorsión y por lo tanto se puede confundir la señal que estamos percibiendo, que estamos sensando, ¿no? Es como cuando algunos de ustedes pues, se van a ubicar porque son mayorcitos también como yo, cuando veíamos una televisión analógica y aparecían medio como fantasmitas detrás de ella, ¿no? Eso es lo que nosotros le diríamos el famoso aliasing, ¿no? El aliasing que estamos logrando es justamente una especie de fantasmas que van a aparecer en la señal de acuerdo a un insuficiente muestreo, ¿no? Debemos muestrear a una mayor velocidad y no lo hemos hecho, o se han perdido algunos datos y vamos a tener el mismo efecto, ¿no? También, por lo tanto, entonces tendríamos que hablar de una frecuencia mínima de muestreo, ¿no? Ah, una frecuencia mínima, pues, nos va a tomar una pérdida de información al digitalizar estas señales, ¿no? Ahora, en pregrado nos enseñaron, por ejemplo, el teorema de Shannon, que nos decía, bueno, la Shannon X, ¿no? ¿Qué nos decían estos señores? Que, bueno, lo mínimo que deberíamos tomar en cuenta era 2 puntos por cada periodo, ¿no? En otras palabras, el doble de la frecuencia máxima que tenga nuestra señal. Tomando en cuenta que, bueno, la señal podría tener un ancho de banda, ¿no? Que estaría manejando entre una frecuencia máxima y una frecuencia mínima, y bueno, el problema siempre va a ser en las frecuencias más altas. Pero en la práctica no es tanto así, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar de tiempo real y otro tipo de aspectos, se recomienda, por ejemplo, hablar entre 5 y 10 veces la frecuencia máxima, no solamente el 2. No, eso es más debido que cuando hablas de 2 cabalito, pues la, mm, la posibilidad de que el error sea lo suficientemente alto como para que se sobrelapen las señales en dominio frecuencia, pues hace que nosotros tengamos la alta probabilidad también de que la señal no sea justamente muestrada como se requiere, ¿no? Que se mezclen otras palabras, especialmente en las frecuencias altas. Entonces, tomar una frecuencia adecuada es clave para la percepción, ¿no? Para tener una percepción fiel de señales físicas reales, nosotros tendríamos que tomar en cuenta una frecuencia adecuada, ¿no? Tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque actualmente podemos tener hasta 1.000 y 1.000.000 de veces más rápido de lo necesario, pero
¿Por qué no poner esa cantidad de muestras, por ejemplo, 1 millón de veces más, más arriba de la señal que requeriríamos? Porque también esos datos recuerden que tenemos que almacenarlos, ¿no? Y cuando almacenamos, pues tendríamos mayor cantidad de espacio de almacenamiento, aunque ahora hay una cantidad increíble comparado con lo que era hace unos 15 20 años atrás, ¿no? Ahí estamos hablando de varios teras que podemos almacenar. Aún así, no es conveniente, no vamos a utilizar generalmente ese tipo de dispositivos a nivel industrial, apuntar a esa cantidad de muestras, ¿no? No sé qué opinan ustedes, a ver, alguien que me pueda comentar. Israel creo que no ha hablado, ¿no? ¿Estás en línea, Israel? Nada, a ver, Eufrasio. Trataremos de participar, compañeros, ¿no? Es que no es solamente, digamos, me va o no ponderar la participación, ¿no? Sino también estaría solicitando que hagan esto para enriquecer un poquito más, ¿no? Si no va a ser simplemente un monólogo de mi parte, no vale la pena eso. A ver, Víctor Hugo, por favor, pusiste en línea. Bueno, a ver. Hasta el momento, colegas, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nosotros tenemos una frontera en lo que es el momento de discretizar, ¿no? Más allá de lo que nos han enseñado en pregrado de utilizar doble la frecuencia, en la vida real se recomienda 5 o 10 veces esto, ¿no? Que es muy fácil de obtener actualmente, ¿no? No vale la pena ir demasiado más arriba por la sobrecargo de procesamiento que no es necesario la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, otro problema que nosotros vamos a obtener es el error de cuantización, decíamos, ¿no? Esencialmente por el número de bits, ¿no? El error en el número de bits va a ser afectado tomando en cuenta la precisión que nosotros vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de 8 bits, estaríamos hablando de 256 niveles. Si hablamos de un bit más, sí estaríamos duplicando, ¿no? Son 512 niveles ya a nivel de 9 bits, ¿no? Entonces, ¿cuántos niveles realmente necesitas para poder reconstruir tu señal o para poder tomar decisiones acerca de señal? A veces simplemente presencia y ausencia es suficiente, ¿no? Entonces, se puede hablar de un ruido blanco, que es el ruido de cuantización, ¿no? ¿Dónde está el ruido de cuantización? Es la diferencia que tendríamos entre un nivel y otro en lo que se refiere, por ejemplo, a la percepción de nuestra señal de entrada, ¿no? Entonces ahí tendríamos un valor, por ejemplo, que entre 2 y 3 tenemos el 2,5 y hasta ahí podemos reconocer. Pero si tenemos 2,75 lo tomo como 2,5 nomás o como 3, ¿no? Si está más cerca a 2,5, debería haberle puesto 2,5, pero puede que salga 3. Entonces ahí ya tenemos un error, ¿no? Que va a ser el doble de lo percibido. Ahora, cuando hablamos de una fórmula para calcular la resolución, la más sencillita, pero lo voy a poner mejor en grande con el Word. Voy a abrir.
Ok, no se ve. Aquí no lo ve. Ahora sí se ve mi Word, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra fórmula, por ejemplo, para poder calcular? Decimos, queremos saber, por ejemplo, el número de cuantos o el tamaño del cuanto, que sería igual, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta el valor máximo, ¿no? Que vamos a medir, la amplitud máxima. Todo eso entre lo que sería el número de niveles. ¿Y cómo estaría dado el número de niveles? Dos veces la cantidad de niveles que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Le voy a poner simplemente n, ¿no? Tomando en cuenta que son n bits que se podría dar, ¿no? Este es entonces el tamaño del cuanto. Ahí podemos hablar de la resolución. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner acá una calculadorita. Un problemita que les he dado a la gente de pregrado. Estoy dando un verano también las mañanas a estos chicos. Y me acuerdo que les he dicho, bueno, tenemos 8 bits y tenemos 5 voltios. ¿De qué tamaño sería el cuanto y de qué tamaño sería, o y hasta dónde sería el error? ¿No? Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? ¿No? La amplitud máxima son 5 voltios en el caso del ejemplo, ¿no? Decimos 8 bits, ¿no? Entonces 2 elevado a la 8, perdón, voy a puesto al revés. 2 elevado a la 8 me va a dar los 256 niveles que tendríamos. Si dividimos estos dos de 5 voltios, mi resolución que yo tendría es 19 milivoltios aproximadamente, ¿no? 19,5 milivoltios. Y mi error de cuantificación sería dividir esto entre 2, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 0,09 voltios, o si quieren, de 9,7 milivoltios, ¿no? En ese caso, digamos, estaríamos hablando de los errores de cuantización, por ejemplo, que estaríamos manejando en este caso con un transductor de 0 a 5 voltios. ¿Ok? ¿Se entiende el ejemplito? Porque voy a ponerlo eso en el examen en línea que vamos a manejar. Para los que han entrado un poquito más tarde, por cada semana nosotros vamos a tener un pequeño examen de selección múltiple con 5 preguntitas o 2 preguntitas, algo así, que va a valer 5 puntos, ¿no? Son 4 semanas, vamos a tener 4 exámenes de ese estilo. Se lo podemos llamar examen, yo lo diría pruebita de conocimiento o algo así, ¿no? Entonces, vamos a participar también en los foros, ¿no? Dirección de posgrado me está obligando a que tengamos participación en foros. Aquí les hago una pregunta. ¿Prefieren que tengamos 2 cuestionarios por semana que valen cada uno a 5 o que prefieren que sea uno solo que valga 10? A ver, votaremos. Los que prefieren que sea un solo cuestionario levanten la mano así. Virtual, obviamente. Bonito. Los que prefieren dos pequeñitos. Sí, ya habíamos quedado al principio de clase que va a haber cuestionarios, así que no vamos a cambiar. Bueno, 1 a 1. Nada, veremos al final de la semana cómo estamos. Entonces, ya. Van a ser obviamente por la plataforma Moodle, no hay dónde perderse. Entonces, este mismo ejercicio yo les voy a preguntar, por ejemplo, en ese cuestionario. ¿Listo? Ok.
Entonces me voy a la presentación, ¿no? Y ahorita hacemos el receso, ¿listo? Que están medio cansaditos, se nota. Bueno, por ejemplo, en el caso de la parte de factores mecánicos, ¿no? Podemos tener por el inglés lo que sería la vibración parásita, ¿no? Entonces, son vibraciones no deseadas que van a afectar la precisión y estabilidad del sistema de percepción. Otro posible problema que tendríamos sería, por ejemplo, el choque térmico, ¿no? Cuando hay cambios bruscos de temperatura, también pueden causar errores en sensores y componentes críticos. Un otro ejemplo a nivel mecánico que afecte a la percepción es la interferencia electromagnética, ¿no? Las emisiones de interferencia electromagnética van a generar un ruido que distorsiona las señales como tal, ¿no? Afectando la interpretación de lo que serían los datos. Y finalmente tendríamos lo que sería una mitigación de estas, ¿no? Por ejemplo, uso de blindaje, filtros que reduzcan el impacto de esta interferencia y mejoran de esta manera la precisión, ¿no? De manera práctica, ¿cómo podemos tomar en cuenta esto? Por ejemplo, una especie de cadena de valor del dato, ¿no? Donde inicialmente hablamos desde el proceso físico, tomando en cuenta la conversión a lo que serían bits, es decir, por la transducción y acondicionamiento, ¿no? Y tomamos en cuenta también, en segunda posición, lo que sería la identificación de qué sería el eslabón débil de nuestra cadena, ¿no? Es decir, el punto más vulnerable que tengamos en nuestro proceso es clave para mejorar el rendimiento generado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, tenemos que un sensor de presión, se me ocurre, es el que más problemas, el que menos precisión tiene. Entonces, todos tenemos que tomar en cuenta con la medida el error máximo que podría darnos ese sensor específicamente, ¿no? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, elegir ya lo que serían los sensores como tal, ¿no? En este caso, esta tablita va a sugerir rango, precisión, costo y complejidad de la interfaz, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar en cuenta tres sensores y tengo un rango alto, medio y bajo, precisiones alta, medio y baja, y costos también alto, medio y bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de alta precisión, pero de un rango bajo, y tiene de paso un costo elevado. Entonces, cada paso es complejo, ¿no? Pondero, por ejemplo, en el sensor A, me dice, bueno, tengo un rango bastante amplio, tengo también una buena precisión, el costo está más o menos medio, pero la complejidad de interfaz es baja, ¿no? En el caso del sensor B, tengo un rango medio, tengo una precisión también media, ni es muy alta ni muy baja, pero el costo es barato y la complejidad es intermedio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, me puedo ir por la columna esta de acá, la del costo, y me voy al más bajo, ¿no? Pero en algún momento, por ejemplo, dependiendo de la precisión, yo podría tomar en cuenta esto, por ejemplo, y comprar sí o sí nomás el sensor C porque necesito alta precisión. O si no tengo necesidad de un rango muy alto, podría utilizar tranquilamente el sensor B, ¿no? Entonces, ahí estaría la elección, ¿no? Van a optimizar directamente de acuerdo a las necesidades específicas de cada aplicación práctica que vamos a manejar. ¿Ya? Bien, entonces, hasta ahí la primera parte de la clase. No sé si hay algún comentario, duda, etcétera. Bien, les propongo un breve receso de unos 6 minutos hasta las 8:30, ¿les parece?
Voy a parar la grabación.